Bienvenidos hermanos. Hoy el Señor nos invita a nosotros a cumplir y a enseñar, y así seremos grandes en el reino de los cielos. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder compartir otra enseñanza más en nuestra vida, preparados para ir a la Santa Comunión y cada día fortalecer nuestro Espíritu Santo que tú nos has dejado. Y a ti, Mamita María, intercede por nosotros los pecadores. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 37. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Por tanto, el que ignore el último de estos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Yo se lo digo, si no se proponen algo más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás. El homicidio tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el tribunal supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias, que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, que mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio con ella en su corazón. Pero si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te lleva al pecado, córtala y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo, el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima, es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se case con la mujer divorciada
cometerá adulterio. Ustedes han oído lo que se dijo a sus antepasados: no jurarás en falso y cumplirás lo que has jurado al Señor. Pero yo les digo, no juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, que es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco juren por tu propia cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro ni un solo de tus cabellos. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Cualquier otra cosa que se le añada viene del demonio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabo y bendigo a Dios por esta oportunidad. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 20, dice: yo se lo digo, si no se proponen algo más perfecto que los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Nosotros no podemos seguir siendo unos fariseos, tampoco unos maestros de la ley, si nosotros no tenemos un cambio en nuestra vida. En otras palabras, podremos ser muy católicos y romanos, podremos ser muy de misa, muy de rosarios, pero si nosotros no cambiamos en nuestra manera de vivir, amándonos unos a los otros, respetándonos, no entraremos al reino de los cielos. Pero hoy, en la alegría del Señor, nos dice el Salmo 119, que está largo, pero vamos a leer el versículo 33. Señor, enséñame el camino de tus preceptos, que los quiero seguir hasta el final. Esta debe de ser la meta del católico, creyente, obediente y justo. Cumplir, hacer perfecta esa ley que el Señor vino a darla por definitivo para cada uno de nosotros. Y por eso el Señor, y a través de este salmo, el Señor Jesucristo nos dice que podamos cumplirlo hasta el final de nuestra vida. Y por eso, en Sirácides, que es la primera lectura del día de hoy, del capítulo 15, versículo 15 al 20. Si tú quieres, puedes observar los mandamientos, si nosotros queremos, porque el Señor nos ha dado ese albedrío para nosotros querer hacer las cosas bien en nuestra vida. Por eso, nuestro Señor Jesucristo nos dice: bien, si tú quieres, puedes observar los mandamientos. Están en tus manos el ser fiel. Está en nuestras manos si nosotros queremos ser fieles al Señor. Que no digamos como muchos, no, pues allá con los hermanos protestantes, es lo mismo. Querido hermano, no es lo mismo. Porque dentro de la Iglesia Católica se predica la verdad, se debe de predicar la verdad. Aunque podamos ofender al hermano. Pero nosotros debemos llevar siempre la verdad antes que nuestra propia persona. Por eso el Señor nos pide fidelidad. Nuestro Señor Jesucristo nos pidió ser fieles. Y debemos de serlo después de haber recibido nuestro bautismo. Y nos sigue diciendo: ante ti puso el fuego y el agua. Extiende la mano a lo que prefieras. Como nuestro Señor Jesucristo
Nos ha dado esa libertad a nosotros para poder hacer las cosas bien. Como podamos dar amor o podamos dar esa ira, ese rencor, esa venganza a los demás. Delante de los hombres está la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que ha elegido. Hoy nosotros que estamos en el camino de seguir a nuestro Señor Jesucristo, debemos de continuar siendo fieles hasta el final. Y entonces encontraremos a nuestro Señor Jesucristo. Y lo veremos cara a cara. Pero eso depende cómo nosotros estemos viviendo nuestra vida cristiana. Porque si hoy rezamos y mañana peleamos, entonces estamos mal. Qué grande es la sabiduría del Señor, qué fuerte y poderoso es Él. Él todo lo ve. La sabiduría de nuestro Señor Jesucristo es grandísima. Él nos la enseñó. Pero si nosotros no leemos las Sagradas Escrituras, no la vamos a reconocer. No la vamos a entender. Porque hay otros hermanos que enseñan erróneamente. Y nosotros, como verdaderos cristianos católicos, debemos de buscar la vida. Y a través de las Sagradas Escrituras nos vamos encontrando qué es lo bueno y lo malo. Y vamos descubriendo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, es poderoso en todo. A nadie le he pedido que sea impío, a nadie le ha dado permiso para que peque. Hoy el Señor Jesucristo nos habla claramente que a nadie de nosotros nos ha dado ese permiso para pecar. Sino que debemos de ser unos hijos obedientes. Por eso dice el Evangelio de San Mateo 5:17, no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. Y esto es lo definitivo, el Evangelio que hoy hemos escuchado, donde pondremos nosotros ver lo que se le dijo a nuestros antepasados y hoy nos lo dice a nosotros. El no matar, el no cometer adulterio, el no jurar. Hoy nuestro Señor Jesucristo pone ese dedo en la llaga. Y si hoy nos duele es porque el Señor quiere nuestra propia conversión. Y Él dice que ha traído lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Se podrá acabar el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios no, se tiene que cumplir. Por eso hoy Romanos 3:31 nos enseña a nosotros, Romanos 3:31 nos enseña. ¿Creen ustedes que con la fe suprimimos la ley? De ninguna manera, más bien la colocamos en su verdadero lugar. A esto es lo que hoy nuestro Señor Jesucristo nos está hablando. Que si nosotros pensamos que Él vino a suprimir la ley, no, Él no la vino a suprimir. Él le vino a colocar su verdadero lugar de las cosas como deben de ser dentro de la vida cristiana. Y sigue diciendo el Evangelio, por tanto, el que ignore
el último de esos mandamientos y enseña a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. El que ignore, el que no quiera entender los mandamientos. Dice el Señor que será el más pequeño. Por no haber querido escuchar los mandamientos. Los mandamientos son 10. Hoy, ¿cuántos hombres no han salido con tantos? Que tienen demasiadas leyes hechas por hombres, pero que no han sido dadas por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Dios Padre Todopoderoso. Pero vea el trabajo de hoy de nosotros como verdaderos católicos, dice, en cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Si nosotros los cumplimos, hoy nosotros hemos empezado a cumplirlos. Por ejemplo, ayer, si no éramos casados y vivíamos en unión libre, hoy el Señor nos ha dado el hermoso sacramento del matrimonio. Hemos consagrado nuestra vida al Señor. Pero si seguimos viviendo en unión libre, seguimos pecando. Entonces, a eso nos invita hoy nuestro Señor Jesucristo. Que después de que nosotros lo hayamos aprendido y que hoy lo practiquemos, tenemos que enseñarlo. No podemos quedarnos nosotros con eso. Por eso dice Santiago 5:19, hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva a un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Entonces, nosotros tenemos que procurar ganar almas para Cristo, para que encuentren su salvación. En el camino del reino de los cielos también nosotros vamos buscando nuestra propia salvación, pero que necesitamos tener obras. Esas obras que el Señor Jesucristo a nosotros nos pide, que debemos de tener, que debemos de hacer. Y por eso, ¿recuerdan Santiago 2:14 que lo leímos la semana pasada? Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Por eso el Señor Jesucristo hoy nos invita a nosotros a enseñarles. Y Él es bien claro para hablar con nosotros y nos dice, yo se lo digo, si no se proponen algo más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Los maestros de la ley, pues ellos sabían la ley, pero no la cumplían. Lo mismo los fariseos. Pero a nosotros, hoy que el Señor nos ha regalado ese conocimiento para saber de nuestro Señor Jesucristo y vivir nuestra vida cristiana, si nosotros no cambiamos, no vamos a entrar al cielo. Porque debemos de llevar a Cristo adentro de nosotros y compartir a Cristo Jesús con los demás. Y sigue el Evangelio diciendo, ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados. A sus antepasados. No matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Muchos pensamos que matar es con una pistola, con un puñal. No, también nosotros podemos matar con nuestra mirada, podemos matar con nuestras palabras
a los demás. Cuando nosotros no mejoramos nuestra manera de hablar y siempre recurrimos a las malas palabras, pues también estamos matando ese Espíritu Santo que está entre nosotros. Y sigue el Señor poniendo ese dedo en la llaga de cada uno de nosotros. Dice, pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. Entre hermanos, entre las familias, también nos enojamos. Pero tenemos que aprender que hemos fallado y que debemos de buscar esa reconciliación, aunque para nosotros sea difícil. Porque de otra manera recibiremos un juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo si lo ha tratado de renegado de la fe. Si hemos insultado, por ejemplo, nosotros como esposos, nos hemos insultado a la esposa, a los hijos, o la esposa nos ha insultado, los hijos nos han insultado. Seremos llevados también al tribunal. Hemos insultado a un compañero de trabajo, a nuestro jefe porque nos exige y nos exige. Hemos insultado a aquel hermano que necesita de nuestra ayuda, si es un alcohólico, borracho, que quiere de nuestra ayuda, lo hemos insultado, lo hemos aborrecido. O a veces renegamos a nuestros hermanos porque quisiéramos que se comportaran en la fe como uno es. Y nos cuesta entender que todos tenemos diferentes maneras de ser, pero que a través de nuestro testimonio ellos pueden darle vida. Porque el Señor siempre nos sigue pidiendo a nosotros que hagamos brillar la luz a los demás, a los hombres. Y por eso hoy el Señor a nosotros nos lo está diciendo bien claro. Que para que no seamos arrojados al fuego del infierno, tenemos que vivir nuestra vida cristiana, así como la vivieron los discípulos, así como hoy la vemos en el Papa, en nuestros sacerdotes. Así podemos vivir nuestra vida cristiana. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda, tenemos que alivianar las riñas que tengamos primero para poder ir al sacerdote, para poder ir a la confesión. Y dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Hoy el Señor nos pide a nosotros que no cometamos adulterio, los casados por la iglesia, a través de un sacerdote, del sacerdote de su comunidad, que ha sido ordenado y que le han puesto las manos. El obispo le ha impuesto las manos para poder él realizar esa boda. No es lo mismo que lo que hace un falso pastor, no. Esa es una obra de teatro. Pero a través de un sacerdote es una consagración a nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre Todopoderoso. Por eso el Evangelio nos sigue diciendo a nosotros hoy que ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Y si el Señor hoy nos pide a nosotros llevar una vida en gracia, dentro del matrimonio, pues tenemos que esforzarnos por caminar
dentro del matrimonio en gracia. Pero hoy el Señor Jesucristo nos habla a nosotros y nos dice, ustedes han oído que se les dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces no es solamente de tener relaciones sexuales, sino también si lo hacemos con los ojos, con los pensamientos, con la boca. También estamos cometiendo adulterio. Por eso es que es importante que nosotros vayamos descubriendo nuestra fe. Porque es el camino que el Señor quiere que nosotros sigamos. Porque si nosotros vemos hoy al Señor que nos habla a través de la segunda de Corintios, capítulo 6:10. Es Primera de Corintios 2:10. Primera de Corintios 2:6, versículo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6 al 10. Es verdad que con los perfectos hablamos de sabiduría, pero es una sabiduría que no procede de este mundo ni de sus poderes que están para desaparecer. Enseñamos el misterio de la sabiduría divina, el plan secreto que estableció Dios desde el principio para llevarnos a la gloria. Fíjese que esta sabiduría viene no del conocimiento humano, porque si ustedes recuerdan, hace 8 días leíamos 1 Corintios 1:20 en adelante y decía, sabios entendidos teóricos de este mundo, como quedan puestos, y la sabiduría de este mundo, Dios la dejó como loca, pues el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría. Por eso la sabiduría del hombre es loca. Pero la sabiduría que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, como dice 2 Corintios 3:15, a través de las Escrituras recibiremos esa sabiduría que viene de Dios, la sabiduría divina. Esta sabiduría no fue conocida por ninguna de las cabezas de este mundo, pues de haberla conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Recuerden la Escritura, ni ojo vio, ni oído oyó, ni por mente humana ha pasado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Entonces, ¿nadie ha visto al Señor? ¿Por qué nosotros nos dejamos engañar por esos hermanos que dicen, ayer vi al Señor, ayer tuve una revelación? Eso es importante que nosotros vayamos descubriendo las Sagradas Escrituras para ir creciendo, para irnos formando. Pero a nosotros no los reveló por medio de su Espíritu, pues el Espíritu escudriña todo hasta las profundidades de Dios. A través del Espíritu Santo, cuando nosotros hicimos nuestra confirmación, ahí se nos dio el Espíritu Santo. Ahí se nos dio esa sabiduría que nosotros necesitamos
ir cultivar. Por eso el Evangelio dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, Primera de Corintios 7:10 nos habla a nosotros, los que hoy tenemos el sacramento del matrimonio, nos habla bien claro. En cuanto a los casados, les doy esta orden, que no es mía, sino del Señor. San Pablo dice, es una orden que no es de él propia, sino que de nuestro Señor Jesucristo. Que la mujer no se separe de su marido, aunque hayan diferencias, porque nuestra manera de pensar es diferente. Debemos de seguir luchando para mantenernos. Y no decir, este no funcionó, me voy a buscar otro a ver si funciona. No, debemos de seguir con el esposo o la esposa que el Señor nos ha regalado en nuestra vida. Y si se ha separado de él, que no se vuelva a casar. Tanto para el hombre y para la mujer. Si por X motivo ya no pudieron vivir, pues se separaron. Pero dice nuestro Señor Jesucristo que no se vuelva a casar. Pero si por aquello siente frío, pues entonces que lo vuelva a buscar, que haga las paces, que arregle las cosas y que vuelva a tener esa vida, pero ya una vida en gracia. Y si se ha separado de él, que no se vuelva a casar o que haga las paces con su marido y que tampoco el marido despida a su mujer. Así que nosotros no debemos de cometer ese adulterio, sino debemos de permanecer como hoy el Señor Jesucristo nos está enseñando. También se dijo, el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. En el tiempo de Moisés era de esa manera, por la necedad de aquellos hombres. Pero yo les digo, es lo definitivo, lo que el Señor Jesucristo hoy nos está enseñando. Lo definitivo, si un hombre se divorcia de su mujer, fuera del caso de unión ilegítima, que la hayan forzado, que el hombre pues actúe de otra manera, ¿usted me entiende? Pues es una unión ilegítima. Es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se case con la mujer divorciada cometerá adulterio. Por eso recuerdan a Sirácides 15, si tú quieres, puedes observar los mandamientos. Está en tus manos el ser fiel. Está en nuestras propias manos de nosotros ser fiel con el Señor Jesucristo o ser infieles. Pero, como decía el versículo 20, propónganse algo mejor. Que nos propongamos algo mejor. Que no seamos como esos fariseos, esos maestros de la ley, sino que teníamos que proponernos algo mejor para poder aprenderlos, enseñar y a cumplirlos, y entonces seremos lo más grande que nuestro Señor Jesucristo a nosotros nos está dando. Y así es como el Señor hoy ha querido que nosotros vayamos aprendiendo a través de esta sagrada enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, una ley más perfecta.
Por eso sigue diciendo el Señor en el Evangelio de Mateo 5:33. Ustedes han oído lo que se dijo a sus antepasados: no jurarás en falso y cumplirás lo que has jurado al Señor. ¿Y cuántos de nosotros no nos pasamos jurándole al Señor: si me ayudas con esta enfermedad, te prometo que voy a hacer esto; si me ayudas a ganarme este examen, voy a hacer esto, voy a hacer un rosario, voy a ir a misa, y luego no vamos? Y todavía nos atrevemos a decir: por Diosito, te lo juro. Y hoy el Señor Jesucristo nos enseña a nosotros: ustedes han oído lo que se dijo a sus antepasados: no jurarás en falso. No debemos de jurar en falso en contra de un hermano. Y mucho menos ante Dios. Y aún así, todavía mirando al cielo. Y cumplirás lo que has jurado al Señor. Pero yo les digo, dice nuestro Señor Jesucristo, que Él trajo lo definitivo de la ley. Y Él nos dice: pero yo les digo, no juren por el cielo. Y si Él lo dice 2 veces, es porque no debemos de hacerlo, por ningún motivo. Porque es el trono de Dios, ni por la tierra, que es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Y por eso Isaías 66:1 nos dice a nosotros: así se expresa Yahvé: el cielo es mi trono y la tierra la tarima para mis pies. ¿Qué casa podrían ustedes edificarme? ¿O en qué parte fijarían mi lugar de reposo? Si todo esto lo ha hecho mi mano, y todo esto es mío, dice Yahvé, pero ¿en quién fijo realmente mis ojos? Es en el pobre y en el corazón arrepentido que se estremece por mi palabra. Hoy nos invita el Señor a nosotros a leer su palabra, porque ahí vamos a encontrar la verdad, queridos hermanos. Y termino. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Cualquier otra cosa que se le añade viene del demonio. Nosotros tenemos que estar completamente seguros de lo que decimos para no quitarle y ponerle, sino que debemos de decir todo con la verdad. Para que mañana digamos: Dios me hizo pecar, como dice Siracis 15:11. No digas: Dios me hizo pecar, porque Él no hace lo que odia. No digas: me hizo cometer un error, porque no necesita a un pecador. El Señor detesta el mal y de igual modo lo detestan los que temen al Señor. Los que hagan lo contrario, lo que el Señor nos dejó por definitivo, entonces
estamos detestando a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hoy el Señor nos dice que cuando nosotros digamos sí, es sí. Y cuando es no, no. Queridos hermanos, alabo y bendigo a Dios porque me acompaña a compartir esta pequeña enseñanza. Que el Señor los bendiga y si es la voluntad del Señor nos volveremos a encontrar. Te pido también de corazón que reces por mí. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de poder compartir el Evangelio. Te pido, Señor, una vez más por nuestro sacerdote, el Padre Paul, y por nuestro diácono Gilberto. Y que nos ayudes a cada uno de nosotros en nuestras necesidades espirituales como materiales, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.